Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Saludo a todos mis hermanos de este grupo de edificación, a todos los que están unidos en este grupo. Los saludo con la paz y la gracia del Señor Jesucristo. Pues gracias primeramente a mi Señor Jesucristo por la vida que me concede y me permite participar en este grupo con este tema, que sea de mucha edificación. Dios le pague a nuestro hermano Israel García por la invitación y darnos la oportunidad de compartirles la bendita palabra del Señor Jesucristo. Para esto, amados hermanos, los invito a abrir nuestras sagradas escrituras en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 38. Y dice así de la siguiente manera: Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. El tema que tenemos a consideración en esta mañana es requisitos para recibir el Espíritu Santo. Amén. Requisitos para recibir el Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. En el transcurso de esta semana se nos ha venido impartiendo la bendita palabra del Señor Jesucristo por medio de los vasos que el Señor, el Espíritu Santo, ha puesto para exponer su palabra, y han sido de mucha edificación para nuestras vidas. Y aunque no nos estemos congregando como uno quisiera estar en la casa de Dios, por las circunstancias que hoy estamos pasando en estos días que estamos viviendo con esta enfermedad llamada COVID-19 y que es a nivel mundial. Pero lo más hermoso es que nuestro Señor Jesucristo no nos ha dejado sin el alimento espiritual. Y esta semana ha sido de bendición, ha sido de avivamiento, en donde se ha manifestado la bendita presencia de nuestro bendito Salvador, hermanos. Bendito sea su nombre, a Él sea la gloria, a Él sea la honra y a Él sea la alabanza. Requisitos para recibir el Espíritu Santo. Amén. Y podemos mencionar muchos requisitos, pero yo creo que lo más indispensables, hermano, es creer en Dios, el arrepentimiento y el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero los vamos a ir viendo, hermanos, por pasos para poderle entender un poquito a este tema. Y que sea para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Yo le pido a usted, amado hermano, que abra su corazón, que abra para que pueda entrar la bendita palabra a su vida. Y que el Señor sea el que lo bendiga por medio de su Espíritu Santo. Creer en Dios. ¿Qué es creer en Dios, hermanos? Todos conocemos todos sabemos la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él es un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, y que gracias a Él tenemos vida. Pero para darle un poquito más entendimiento, hermano, quiero que vayamos a la bendita palabra ahí en el libro de San Juan, en el capítulo 4. Nos dice su bendita palabra, y todos conocemos este pasaje bíblico. Ahí en Juan capítulo 4, donde el Señor Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Y lo voy a leer desde el versículo 9, hermanos, así, para que podamos entender un poco. Dice: y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Pues los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y díjole: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber,
tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y díjole, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame esta agua, para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Vemos este encuentro, hermanos, que el Señor Jesucristo tiene con la mujer samaritana y le empieza, hermanos, con decirle que le diera de beber la mujer agua al Señor Jesús. Y empieza a tener esa charla con el Señor Jesucristo, hermanos, y la mujer empieza a hacer interrogancias, de modo que el Señor Jesús también le empieza a declarar su vida, hermanos, y conocemos esta historia, donde le dice el Señor Jesús, le dice que le llame a su marido, y le empieza a decir su vida, hermanos, a esta mujer. Llega el momento en que la mujer cree por lo que el Señor le había expresado a la mujer. Y dice la palabra, hermanos, que esta mujer deja su cántaro ahí en el pozo y corre a la ciudad para decirles que había visto a un hombre y quizás había sido el Mesías. En ese momento la mujer creyó. Y hermanos, así como a nosotros se nos ha impartido la bendita palabra desde el principio y creímos que existía nuestro Señor Jesucristo, sabemos que ahora, hermanos, existe para nosotros nuestro Dios. Pero creer, hermanos, hay muchas definiciones. Creer también significa el obedecer a la bendita palabra del Señor Jesucristo. La mujer creyó en ese momento y corrió para avisarles a la ciudad. Y dice la palabra del Señor Jesús, hermanos, que vinieron y lo vieron. Pero, hermanos, le dijeron a la mujer, ahora ya no creemos por tu dicho, sino porque ahora le vemos. Y así nos pasa en nuestra vida, hermanos, porque ahora nosotros sentimos la presencia del Espíritu Santo y creemos que el Señor existe. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Para los apóstoles había un requisito indispensable, que el Señor Jesucristo, después de que había resucitado del tercer día y antes de que fuera alzado para ir al cielo, les dejó una orden, que no salieran de Jerusalén. Y lo vemos ahí, hermanos, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, donde nos narra la bendita palabra, hermanos, que les había dejado una orden que no salieran de Jerusalén. Dice la bendita palabra, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. El Señor Jesucristo les había dicho a los apóstoles que no salieran de Jerusalén, porque iba a venir el Consolador, porque iba a venir la llenura a su vida, iban a recibir el Espíritu Santo. ¿Cuándo? No muchos días después de su partida. Y así pasó, hermanos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice en el versículo 8 del capítulo 1, dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Dice, y recibiréis la virtud del Espíritu Santo. Así es, amada iglesia del Señor Jesucristo. Cuando usted ha creído en el Señor Jesucristo, cuando usted tenga un arrepentimiento en su vida, usted va a recibir la promesa del Espíritu Santo. Pero lo primero es creer. Y los apóstoles creyeron y obedecieron. Y para los apóstoles este fue un requisito muy importante, la obediencia, en lo cual obedecieron y la promesa que dijo el Señor Jesucristo se cumplió. Podemos darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque su palabra se cumple día con día. Se cumple la promesa y el derramamiento del Espíritu Santo. Y conocemos la historia. Conocemos esta historia, amados hermanos, que nos narra la bendita palabra. Ahí en el capítulo 2 de los Hechos, después de que después de que se cumplió la promesa en el Señor, en los apóstoles, el Señor Jesucristo derramó de su Espíritu Santo. Dice en el capítulo 2, hermanos, y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones de abajo del cielo. Qué hermoso fue, hermanos, ese día de que los apóstoles, estando juntos, recibieron la promesa, lo que el Señor Jesucristo les había dicho, que esperaran, que no salieran de Jerusalén, porque no tardaría en muchos días que se iba a derramar la presencia del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Vemos, hermanos, la historia, o aquí nos narra en el capítulo 2 de los Hechos, hermanos, dice que fue un estruendo fuerte y que la multitud estaba confundida, todos aquellos que estaban en ese día, en esa fiesta. Dice que habían de varias naciones, hermanos, y nos narra la bendita palabra que todos estaban confundidos, otros estaban maravillados, y hermanos, llegó el momento en que hasta los ofendieron de una forma en que aquellos le dijeron que estaban borrachos. Dice la bendita palabra, hermanos, dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que después de que se derramó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, a magnificar la presencia del Señor Jesucristo, contar las maravillas, hermanos, dice la bendita palabra que después de que terminaron de orar, el apóstol Pedro se levanta, hermanos, lleno ahora del Espíritu Santo. Ya no era aquel hombre que había negado al Señor Jesucristo por 3 veces. Ahora ya no era un hombre cobarde, sino que ahora ya estaba investido del poder de lo alto y tenía, hermanos, ese poder ahora. Y se levanta en medio de toda la multitud, hermanos, y empieza a hablar el apóstol Pedro. Dice que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablando diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día.
Mas eso es lo que fue dicho por el profeta Joel, y será en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán. Y empieza, hermanos, a decir lo que había dicho por el profeta Joel. Pero lo más hermoso, hermanos, es que cuando el apóstol Pedro empieza a predicar al Señor Jesucristo, cuando el apóstol Pedro empieza a decirles que aquel que habían crucificado era el Cristo, él era el Mesías, hermanos, la palabra de Dios fue como espada de dos filos para los judíos. Fue algo, hermanos, tan duro para ellos el haberles predicado a Jesucristo. Fue tan dura la palabra que el apóstol Pedro llevaba el mensaje. Qué tan duro fue para ellos. Fue como la espada de dos filos, de mucho poder, que había entrado, hermanos, a su corazón. La palabra que el apóstol Pedro había llevado en ese momento, el mensaje, era tan dura para ellos, como les digo, como espada de dos filos. Dice la bendita palabra, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Había, hermanos, llevado el mensaje en ese momento Pedro, y que había partido el alma, sus corazones de los judíos, que había traspasado el corazón de cada uno de ellos. En ese momento que iba entrando la palabra a sus vidas de los judíos, iba partiendo su alma y su corazón de cada uno de ellos. El haberles dicho que aquel varón que ellos habían llevado hasta la muerte y muerte de cruz y a un inocente, llegó el momento de la incertidumbre en sus vidas, de miedo. Se sintieron que estaban condenados, se sintieron que no tenían salvación. Había, hermanos, la palabra que había expuesto el apóstol Pedro en esos momentos al decirles que ellos habían crucificado, que habían matado a un inocente, que habían matado al Mesías. Qué tan duro fue esa palabra para ellos, hermanos, que llegó el momento en que los judíos tuvieron este miedo, que se sintieron, hermanos, que no tenían salvación, de tal modo que le dijeron al apóstol Pedro y a los demás varones que estaban con ellos: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ahora? Porque ellos estaban, hermanos, estaban destrozados en ese momento, sentían que no tenían ya ninguna salvación para sus vidas. Pero qué hermoso, hermanos, que la bendita palabra nos da día con día a nosotros la respuesta.
Y vemos, hermanos, que dice la bendita palabra que cuando ellos le dijeron a los apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Dice, entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro, el apóstol Pedro ya les había dado o les dijo que había una solución para sus vidas, que estaba el remedio para sus vidas, pero era el arrepentirse. Que ellos se arrepintieran. Y vemos, hermanos, que dice la bendita palabra que se arrepintieron. Al momento que ellos le dijeron a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hubo un arrepentimiento en sus vidas. Cuando se nos predicó la bendita palabra a cada uno de nosotros, la bendita palabra del Señor Jesucristo, empezó a haber un cambio en nuestras vidas. Empezamos a ver, hermanos, un arrepentimiento. Y cada vez que se nos hablaba de la bendita palabra del Señor Jesucristo, iba a haber un arrepentimiento cada vez más. Nos íbamos alejando de las cosas de este mundo, del pecado, de la maldad. Cuando se le predica el Evangelio a las almas, tiene que haber un arrepentimiento en sus vidas también. Y el dejar de pecar y de volver a la vida pecaminosa. Y dejar el mundo y sus atractivos como sus placeres. Y empezar a tener una vida nueva. Cambiar sus pensamientos. Y cuando esta alma tenga en su corazón el arrepentimiento sincero, entonces viene un cambio que ha transformado el Señor Jesucristo. Y es el arrepentimiento en sus vidas. Entonces tomará esa alma o esa decisión, esa alma, para tener una decisión muy importante, y es echar mano a la vida eterna. Y es por medio del bautismo, en el agua, en el nombre del Señor Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados y su nombre quede escrito en el libro de la vida. Cuando esta alma se arrepienta, entonces podrá tener la oportunidad de bautizarse. Y ese es el segundo paso, mis amados hermanos, es el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, es el cambiar de parecer, el cambiar, hermanos, de pensamientos, el cambiar de actitudes. Así como aquellos judíos, aquellos hombres se arrepintieron por el pecado que habían hecho. Así nos pasa en nuestra vida, hermanos. Tiene que haber un arrepentimiento. Y si no hay un arrepentimiento, ¿cómo se puede uno bautizar? Si no hay un arrepentimiento y usted se llega a bautizar, déjeme decirle, entonces su bautismo no sería válido porque no hubo un arrepentimiento sincero en su vida. Cuando esa persona se arrepiente de todo su corazón y deja entrar a Dios en su vida, su bautismo es grato al Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor Jesús. El bautismo en el nombre del Señor Jesucristo nos dice su bendita palabra ahí en el libro de los Hechos, capítulo 19, en el versículo del 1 al 6. Dice su bendita palabra. Dice, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo
andadas las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, díjoles: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él, en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Nos da un ejemplo, hermanos, aquí estos versículos, que ellos creyeron en el Señor Jesucristo, creyeron también en el bautismo de Juan, pero dice la bendita palabra que el apóstol Pablo les dijo Pablo en el versículo 4, dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir. Cuando el apóstol Pablo nos manda a bautizar, hermanos, y que dice que después pone sus manos sobre ellos, se derramó el Espíritu Santo, y empezaron a también hablar en lenguas, y empezaron a profetizar. Vemos, hermanos, que la palabra de Dios se cumple aún hasta en los gentiles. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, pone sus manos, se derrama el Espíritu Santo. Pero no quiere decir esto, hermanos, que ahora en estos días, el imponer las manos, que se derrame el Espíritu Santo, no quiere decir, hermanos, que los pastores ponen las manos para que puedan recibir el Espíritu Santo. No es así, hermanos. O sea, en aquellos tiempos, cuando el apóstol Pedro, el apóstol Pablo ponían las manos, no era para que recibieran el Espíritu Santo, sino para que los bendijeran también. Y el Señor es el único que puede dar el Espíritu Santo, no los apóstoles, no los obreros, no los pastores, sino es, hermanos, el Señor Jesús el que da de su Espíritu Santo. Usted ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, se ha arrepentido y se ha bautizado en el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿qué debe de hacer? ¿O qué tiene que hacer? Nos dice su bendita palabra, hermanos, lo que tenemos que hacer, y es pedirlo en el Espíritu Santo en oración. Y para esto, hermanos, nos dice su bendita palabra allí en el libro de San Lucas, en el capítulo 11, versículos 9 al 13, dice su bendita palabra: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieren de él? El apóstol, aquí vemos que el apóstol San Lucas
Lucas, hermanos, nos narra en ese capítulo, hermanos, la eficacia de la oración. El Señor Jesucristo, hermanos, nos dice que le pidamos de su Espíritu Santo, pero nos dice que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto. Porque a todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama, se abre. Cuando nosotros vamos en oración, hermanos, cuando es tiempo, a veces lo hacemos en los tiempos de avivamientos, cuando estamos buscando la bendita presencia del Señor Jesucristo. Buscamos la presencia, buscamos y vamos y le decimos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, que nos llene, que nos sature de su presencia. Hermanos, es algo tan maravilloso, es algo tan hermoso, que cuando se derrama la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, es porque usted ha abierto las puertas de su corazón, es porque usted ha derramado ahí sus lágrimas y ha concitado, sino que ha quebrantado su espíritu, su corazón al Señor, porque dice su bendita palabra, hermanos, que Dios no despreciará a un corazón humillado, arrepentido. Cuando usted vaya a las benditas plantas del Señor Jesucristo, hermanos, derrame su alma, derrame su corazón. Dígale al Señor Jesucristo que lo llene, que lo sature, que usted quiere ser investido del poder de lo alto, que usted necesita ser sellado de la prenda del Espíritu Santo, para que Dios le dé su espíritu, para que Dios lo selle, hermanos, porque dice su bendita palabra, hermanos, que es las arras para ir al cielo, hermanos, son las llaves para entrar a aquel lugar. Bendito sea su nombre, hermanos. Dice la bendita palabra ahí en el libro de los Hechos también, en el capítulo 8, hermanos, del versículo 14 al 17, nos dice su bendita palabra de la siguiente manera. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Jesucristo, hermanos, porque vemos aquí que también el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron a aquella ciudad, hermanos, donde ellos habían recibido ya la palabra del Señor Jesucristo, pero aún no habían recibido el Espíritu Santo. Ya habían sido bautizados. No sé cuánto tiempo usted tenga, amado hermano, amada hermana, de ser bautizado. No sé cuánto tiempo tenga. Pero le digo una cosa a usted, que usted espere en la promesa del Señor Jesucristo, que usted no se desanime, que usted siga adelante. Dice aquí la bendita palabra que ellos fueron a aquel lugar y oraron por ellos para que pudieran recibir el Espíritu Santo, y también pusieron las manos. Y hermanos, dice que descendió el Espíritu Santo. Y así fue, hermanos. Pero que usted necesita tener su corazón dispuesto para recibir el Espíritu Santo. Usted necesita tener, hermano, esa disposición para recibirlo. No endurezca su corazón, amado hermano. Mire que dice la bendita palabra ahí en Apocalipsis, un texto quizás ya muy conocido para muchos hermanos. Dice la bendita palabra que el Señor está a las puertas y está tocando nuestra vida.
En Apocalipsis 3:20 nos dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bendito sea su nombre, porque hermanos, Dios está tocando la puerta de cada uno y Él quiere entrar con usted, Él quiere morar, Él quiere que usted sienta las caricias del Señor Jesucristo, pero usted necesita abrir su corazón. Él está con usted, pero solamente usted puede abrir, y es el único que puede abrir la puerta del corazón es cada uno de nosotros. Cuando usted abra su corazón, Dios va a entrar a su vida. El Espíritu Santo va a entrar a su corazón y lo va a llenar y lo va a saturar de su presencia bendita. Porque Él es fiel, hermano. El Señor Jesucristo es fiel a las promesas que Él ha prometido. Y esta, hermanos, del Espíritu Santo es una promesa que el Señor dejó para la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, hermanos, vemos que hasta estos días la promesa del Espíritu Santo se sigue derramando, hermanos, y como les decía, estamos en esta semana de bendición que nos están impartiendo las enseñanzas sobre el Espíritu Santo, hermanos. Ha sido de mucha edificación, hemos sentido la bendita palabra del Señor cada vez que oímos el mensaje, cada vez que empezamos a escuchar la palabra del Señor. Vemos cómo se empieza a manifestar Dios en nuestra vida y empezamos a sentir su Espíritu Santo, hermanos. Dice su bendita palabra ahí en el libro de los Hebreos, capítulo 10, en el versículo 23. Nos dice, hermanos, bueno, lo voy a leer desde el 19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice: lleguémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Ahora, hermanos, tenemos un lugar, tenemos un santuario, pero dentro del santuario tenemos a un gran sacerdote, y esto es nuestro Señor Jesucristo. Podemos llegar con Él y derramar nuestro corazón, derramar nuestra alma al Señor. Dice que lleguémonos con un corazón verdadero en plena certidumbre de fe. Cuando usted tenga esa fe, esa convicción, hermanos, para recibir el Espíritu Santo, entonces Dios va a darle su Espíritu Santo. Y en ese momento que usted sienta la presencia del Señor Jesucristo y que lo empiece a llenar y a llenar cada vez más, y que el Señor lo empiece a abrazar y lo empiece a acariciar, usted no se va a querer levantar de ese lugar. Va a estar ahí, hermanos, quizás 1 hora, 2 horas sintiendo las caricias del Señor Jesucristo. Y quizás podría decirle al Señor en ese momento: llévame, Señor, ya de este lugar. Quiero estar contigo en tu presencia. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Esperando, hermanos, que esta enseñanza sea de edificación para nuestras vidas. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sean en vuestros corazones.